estamos de vuelta. Ya son las 6:38. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás, Rodrigo Sánchez? ¿Cómo están, querido equipo? Estoy, podríamos decir, en mi segunda casa, el Palacio de la Moneda, con noticias hace poquitos minutos, de hecho, que podríamos desarrollar ya dentro de los próximos instantes. Así es, pues Mauricio Morales, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Muy bien, pues Matías de la Maza. Yo estoy súper bien, ¿no? Oye, parto por Rodrigo Sánchez a propósito de la conferencia de prensa que a eso de las 5 de la tarde termina cambiando probablemente la pauta de múltiples medios informativos que tiene que ver con el anuncio del gobierno de la solución, comillas, a la situación que se vive en la megatoma de San Antonio, ¿no? A puertas además de verse legalmente obligados a iniciar el desalojo. Finalmente el gobierno, a modo de repaso, anuncia que va a expropiar 100 de las 215 hectáreas que corresponden a ese terreno, esto después de no haber llegado a acuerdo con los dueños justamente del terreno, acusándolos que pedían un precio, comillas, exorbitante por el metro cuadrado, anunciando que el 90% de las familias iban a ser reubicadas en un desarrollo urbano que se iba a realizar en estas 100 hectáreas, mientras que las otras 115 evidentemente se tiene que aplicar un desalojo. Hay varias cosas que hacer acá en materia de análisis, Rodrigo, pero yéndonos al punto político, me da la impresión que probablemente para el Ejecutivo el tener que hablar de expropiación no debe haber sido fácil. Para nada, Matías. De hecho, esto desde el punto de vista legal y político es complejo. Se quiso hacer todo lo posible durante este trayecto de esta verdadera teleserie, porque es un drama lo que se está viviendo puntualmente en la llamada megatoma de San Antonio, y se trataron de explorar todas las vías, según ha planteado el Ejecutivo, para conseguir un acuerdo con los privados. Se nos ha dicho, de hecho, y esto a partir también del reporteo de las personas que están en Valparaíso, que han conversado también con las personas que habitan en esta toma, que lo que se estaba exigiendo era cerca de 4 veces la propuesta comercial que manejaba el gobierno. Todo esto desde el punto de vista, podríamos decir, de la solución legal. Aquí se está hablando de cerca de 11.000 millones de pesos para dar cobertura a este espacio que es reducido en relación al total de las hectáreas de la toma. Estamos hablando de cerca de 100 hectáreas aproximadamente. Eso desde el punto de vista de la solución legal. Ya, como tú bien señalas, había un plazo que vencía este día jueves y evidentemente apremiaba conseguir un acuerdo, al menos en esa arista. Pero desde el punto de vista político, obvio que es complejo también. Y es complejo por 2 temas. Primero, obviamente, para un gobierno progresista, hablar de expropiación genera también ciertos fantasmas. Evidentemente también cuando el gobierno del presidente Gabriel Boric se instala, se hablaba de alguna forma de que la expropiación podría habilitarse como una vía de solución para este tipo de conflictos cuando todavía no estaban tan latentes como los tenemos hoy en día. O sea, la emergencia habitacional es un tema macro del cual este gobierno ha tratado de hacerse cargo, con éxitos y fracasos, por supuesto, pero desde el punto de vista más del lenguaje, más ideológico quizás, claro, vincular un gobierno progresista con la palabra expropiación, claro que es delicado, pero además hay otra vista política adicional y tiene que ver con lo presupuestario. Porque si bien es cierto, esto tiene que ver también con una solución dentro de las herramientas que existían, o sea, que no eran muchas por lo demás. Aquí estamos hablando de recursos limitados. No se opta por la compra total de este terreno porque evidentemente las lucas no alcanzan, ¿ya? Y ojo con los recursos que todavía tienen los privados en esta instancia porque eventualmente también pueden apelar. Ellos estaban solicitando un precio que era mucho mayor al de la tasación comercial de los peritos que estaban trabajando, al menos en relación a las acciones que había tomado el Ejecutivo, por lo cual la pregunta aquí es, ¿qué pasaría si eventualmente la justicia fallara a favor de los privados y este precio se eleva? De todas maneras, la planificación del Ejecutivo que fue presentada durante esta jornada tiene que ser detallada a la justicia el día jueves, y ahí vamos a conocer más detalles relacionados no solamente con el plan desde el punto de vista de la compra del terreno, sino que también la gradualidad del desalojo, porque, ojo, esto tiene que ver con etapas. Primero se parte con los espacios que son peligrosos, con las quebradas, posteriormente con los espacios que no van a ser comprados para posteriormente pasar evidentemente a la cobertura total de la compra y las personas que están habitando en esas áreas en particular. Hay muchas preguntas que se desprenden a partir de eso, como por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar con
quienes no entran en este acuerdo, quienes no están organizados en estas cooperativas, que son cerca del 10% de los habitantes de esta megatoma. Por otra parte, otra de las preguntas, hay que recordar que si bien es cierto, el Estado va a poner la plata, esto tiene que ver con una corresponsabilidad también trabajada junto con las personas que habitan este espacio, que se han organizado en estas cooperativas, quienes también, obviamente, van a terminar comprando estos sitios. Ellos han tenido cierto poder de ahorro durante este tiempo y existe un compromiso de avanzar en esta compra, pero obviamente no todo el mundo está de acuerdo con los parámetros de esta negociación y probablemente dentro de las próximas horas vamos a comenzar a escuchar reacciones tanto de las personas que forman parte de este acuerdo como de los propios privados que ya en la previa habían manifestado sus reparos a que habían recibido poca información, que las maquinarias para comenzar con la destrucción al menos de estas viviendas que habían sido levantadas en estos terrenos estaban listas y dispuestas para comenzar a trabajar a partir del día jueves, pero que todavía no se les había garantizado ninguna presencia policial, que eso es lo otro, muy importante. Aquí hay que recordar que hay un gran contingente policial que se tiene que hacer presente para que este desalojo se genere, se produzca. Y uno de los reparos y problemáticas a nivel regional tiene que ver con que si esto se realizaba en un solo día, que es como la caricatura que se ha estado trabajando durante los últimos días, que esto tiene que ser de una, bueno, eso ameritaba movilizar a todas las policías de la región de Valparaíso a un sector en particular y obviamente eso iba a implicar descuidar el resto de la región. Entonces, por eso es tan importante conocer la gradualidad de este desalojo y con esto cierro. El gobierno, de momento, no puede garantizar un plazo determinado en relación a cuánto se va a avanzar un día, una semana. Esto puede tardar meses. Y evidentemente, entre lo que tarda este proceso y los recursos a los que pueda apelar el privado, eventualmente este podría ser un problema que terminaría heredando el próximo gobierno. Y ahí hay algo de lo cual tienen que estar atentos, por supuesto, los equipos de José Antonio Kast y de Janet Jara. No, sí, es, diciéndolo en buen chileno, un cacho gigante esta situación, que además, como bien dijeron varias veces en el punto de prensa hoy día, tiene una dimensión humanitaria que la verdad no es difícil, o sea, no es fácil de solucionar, incluso con las soluciones temporales, ¿no? Es como, ¿a dónde va toda esta gente mientras se realiza este desarrollo urbano, por ejemplo, de los terrenos? Pero Mauricio, yo quiero volver al fantasma de la expropiación, ¿no? Como concepto. A ver, la expropiación es un concepto legal, se utiliza, el mismo gobierno defiende esta decisión asegurando que entre el gobierno anterior y este la han utilizado en más de 200 oportunidades. Sí, está bien, pero acá se utiliza primero con una superficie de territorio que es muy amplia, más de 100 hectáreas, se utiliza en un caso tremendamente icónico como es la megatoma de San Antonio y por último se realiza o se anuncia a días de las elecciones presidenciales en donde vincular el concepto de expropiación, gobierno de izquierda, elecciones en donde hay una candidata que es militante del Partido Comunista, suena como algo que a muchos les puede hacer ruido. Sí, claro, evidentemente que trae recuerdos y no de los mejores, eso desde el punto de vista de la discusión pública. Sin embargo, el hecho de que se esté enfrentando una emergencia habitacional puede morigerar el efecto público que pueda tener el concepto de expropiación. Es decir, acá existía un fallo de la justicia, por otra parte había un sobreprecio, de acuerdo a lo que ustedes estaban comentando recién, de cerca de 4 veces el precio original del terreno. Eso implica o equivale a un abuso de los privados, a una maniobra de chantaje, y lo que hace el gobierno es recurrir al argumento legal relativo a la expropiación con el fin de resolver o dar respuesta a una emergencia habitacional. El problema de esto, más que la expropiación y la resolución de la emergencia, es el efecto demostración que este hecho puede generar en otro tipo de tomas. Entonces, podríamos ir si es que ya el gobierno dio el paso a la expropiación de un terreno de esta envergadura, entonces, ¿qué va a pasar con otras tomas? Y si es que el gobierno va a tomar la misma decisión, claro, le queda muy poco a este gobierno para terminar su mandato. Y nada hace pensar que un gobierno de derecha, en caso de que José Antonio Kast llegue al poder, implemente medidas de esta naturaleza. Es decir, resolver una emergencia habitacional desde la lógica de la expropiación. Veremos cómo mañana enfrentan los candidatos presidenciales en el debate de la Archi este evento. Seguramente la candidata oficialista va a alegar
que los privados sometieron al gobierno a una suerte de estrés presupuestario y que el gobierno no tuvo más salida que aplicar o dar curso a la expropiación. Y por otra parte, el candidato opositor José Antonio Kast va a señalar que el gobierno no utilizó o no recurrió a todas las medidas posibles previas con el fin de resolver esta emergencia ambiental, o sea, habitacional, y tuvo que recurrir al garrote del Estado. Rodrigo Sánchez, me imagino que mientras todo esto se estaba anunciando, tú veías además movimientos, a tus colegas tecleando de manera furiosa, y sobre todo, yo creo que lo que en este minuto estamos atentos es buscando reacciones. Ojo, el alcalde de San Antonio hace un ratito dijo que no se iba a referir al tema porque no le habían avisado, por ende que no podía referirse a un tema del cual él no estaba informado. Aquí hay un tema igual en el sentido de que los desalojos se realizan en coordinación con los municipios. O sea... Pero ojo con eso, Matías, porque también lo abordábamos fuera de micrófono con algunas personas aquí en Palacio que han estado muy encima de este tema y planteaban que este tipo de anuncios se tienen que llevar con extremo cuidado, considerando que estamos hablando de un proceso de desalojo que eventualmente puede implicar la participación de fuerza pública en caso de que haya sectores que no estén dentro del acuerdo. Bueno, todo esto no se puede dar con una planificación clara, con un aviso anterior. Se ha tratado de dialogar con los privados desde el punto de vista de la solución legal y con los municipios, por supuesto, también se ha planteado, al menos desde el Ejecutivo, que se ha llevado una conversación estrecha, pero considerando evidentemente cuáles son los marcos de lo que compete a cada uno de los actores, porque, ojo con esto, ustedes mismos lo mencionaban, aquí una cosa es el desalojo, ¿ya? Y otra cosa es qué hacemos por mientras con las personas que van a quedar sin techo, porque otra de las implicancias de lo que planteaba la justicia era que se tenía que garantizar un espacio para que estas personas tuviesen una vivienda de transición, tuviesen un espacio donde estar albergados, y ahí también hay conflictos particulares porque a muchas personas finalmente no les parecen las propuestas que se van manejando entre la gobernación, con los municipios, y es información bien sensible considerando que hay traslados que se tienen que realizar dentro de los próximos días, hay familias que se tienen que mover, y el componente humanitario no es menor. Estamos hablando de cerca de 10.000 personas, donde 3.000 de esas personas, y lo hemos visto también de alguna forma en imágenes, en declaraciones de los adultos que han hablado durante los últimos días, son niños, 3.000 niños. Entonces, imagínense lo complejo que es para una familia tener que trasladarse con todo este foco comunicacional que hemos visto no solamente en la megatoma, ustedes bien lo señalaban, hay otras pequeñas tomas, de hecho hoy día también tuvimos un hito en Santiago, en Lo Barnechea, muy violento por lo demás, que fue sumamente mediático, y aquí se mencionaba, Matías, lo que vimos durante esta jornada, ya que fue un problema grave, hay que multiplicarlo por 4.000 aproximadamente, y es la magnitud de lo que está ocurriendo en San Antonio. Así de grande, entonces por eso es que es un tema tan complejo. Ahora, también, y esto quizás es totalmente secundario en relación al problema legal y humanitario por el cual están pasando esas personas, pero evidentemente desde el punto de vista político también genera cuestionamientos e interrogantes en relación al ejercicio mismo de la próxima presidencia de la República. O sea, si evidentemente esto representa un gasto mayor para el Estado, en un contexto de campaña donde las candidaturas, y sobre todo la candidatura de derecha, ha planteado que hay que cuidar los recursos públicos, bueno, ¿cuál otro camino se podría explorar eventualmente? Porque aquí hay que entender que esto no es solamente un asunto de llegar y desalojar personas, aquí hay recursos que se van a invertir para una solución habitacional, y este gobierno la mencionó con el siguiente título: Proyecto habitacional como solución definitiva e integral para las familias del campamento Cerro Centinela. Ese es el título para el gobierno, no expropiación. Porque claramente lo que se quería tratar de dar a conocer es que esto era una planificación que abordaba tanto la arista humanitaria, la arista legal, la arista económica, la arista política, y por eso es que se quiere tratar de entregar una solución sólida, pero como ustedes bien dicen, y con esto cierro, puede fijar un precedente también delicado para el cómo se van a abordar las otras tomas que todavía tienen una solución pendiente.
Claro, eso es lo clave. Eso diría yo que es lo clave, lo último que señaló Rodrigo, fuera de todo lo anterior que él describió. Acá hay varias cuestiones. La primera, como nos comentaba Rodrigo recién, el gobierno titula como solución habitacional, no lo titula como expropiación. Yo no sabía eso, pero me parece que es un ejercicio conceptual importante en el contexto, Sí, pues. por el contexto que estamos hablando. En segundo lugar, otra cuestión que mencionaba Rodrigo recién, es que acá, claro, la toma y el desalojo tienen rostros y tienen edades, o sea, acá vamos a ver niños, adultos mayores, o sea, vamos a tener un shock emocional no menor, pero acá, en esta situación, el gobierno, creo, puede ser que esté haciendo lo correcto en el sentido de decir, bueno, estamos en una situación crítica y estamos por lo menos abordando una solución que es real e inmediata, que corresponde a la expropiación, y esta solución habitacional que hablaba Rodrigo recién, porque al frente va a tener un candidato como Kast que es tolerancia cero frente a las tomas. Entonces, ahí eso puede ser utilizado mañana o en el debate de mañana o en el debate que viene más adelante por la candidata del oficialismo, señalando que la expropiación se utiliza con el fin de dar una solución concreta a estas familias y de paso corregir esta distorsión que existía entre la propiedad privada y la ocupación ilegal, ¿sí? Eso va a ser parte del debate, pero la cuestión que le va a dejar al próximo gobierno este hito, porque naturalmente que su hito será cómo va a enfrentar ese futuro gobierno las tomas que existen y si es que va a tomar la misma decisión respecto a expropiar con el fin de dar una salida de solución habitacional o simplemente va a desalojar, porque son dos momentos, o sea, una cosa es desalojar sin expropiar y otra cosa es desalojar con expropiación, lo que supone al menos una solución para las personas que están ahí. Sí, yo creo que va a ser bien interesante en el sentido de que se le entrega munición a ambas candidaturas, ¿no? A partir del día, porque esto va a ser una pregunta el día de mañana. Sí, mañana, claro. No, va a ser una pregunta sí o sí, me consta que va a ser una pregunta, guiño, guiño. Entonces... No es como una posibilidad, les van a preguntar por la megatoma de San Antonio, cuyas posiciones me parece que además están ya predeterminadas, ¿no? Si le preguntan a José Antonio Kast cómo actuó el gobierno, va a decir que la expropiación bajo ningún punto de vista, que esto es el peor socialismo de la Unidad Popular, volviendo a tiempos terribles, etcétera, mientras que Janet Jara va a ponerle, como bien tú decías, Mauricio, cara a esto, diciendo ¿y cuál respuesta se le daba entonces a las más de 10.000 familias que conformaban este campamento? Ahora, el tema es que no sé si en este juego de darle a cada uno municiones que apelan a posturas que ya tenían y que son fuertes, pueda salir beneficiada Janet Jara. No sé cómo lo ven ustedes, parto contigo, Rodrigo. Lo digo porque ya sabemos cómo piensa Janet Jara en esto, cuáles son los fuertes de Janet Jara, y de momento me pareciera que el criticar la frialdad de Kast al momento de analizar situaciones complejas y con un factor social no ha rendido frutos. Rodrigo. Interesante lo que planteas, Matías, y yo creo que lo primero que hay que despejar, porque a diferencia de otros hitos del gobierno que ha comunicado en las últimas semanas, uno, claro, podría eventualmente sospechar que el gobierno quizás quiere pautear esto en función de poner cierta agenda para la campaña, como ocurrió, por ejemplo, con Punta Peuco en su minuto, que de hecho hoy día también generó mucha noticia, pero en este caso no, porque claramente estamos hablando de una definición, o más bien algo que se tenía que cumplir a partir de lo que había establecido la Corte de Apelaciones de Valparaíso. O sea, había plazo hasta el día 4 de diciembre, el día jueves, para tener esta solución establecida y presentarla ante la Corte, por lo cual aquí ya no había más remedio. Claro, un día antes del debate, evidentemente le da un ingrediente adicional a esa conversación que se va a dar mañana. Dicho eso, va a ser interesante saber qué es lo que hubiese hecho eventualmente un gobierno de José Antonio Kast en este caso. Porque estamos claros que lo más probable, pese a la distancia que ha marcado Janet Jara del gobierno del presidente Gabriel Boric durante las últimas semanas, ella esté, dentro de todo, bastante de acuerdo con que se haya recurrido a la expropiación como último recurso luego del fracaso de las negociaciones con los privados. Eso está claro. Quizás, claro, existe algún tipo de crítica en relación a los tiempos, que esto se extendió mucho, pero más allá de eso me cuesta imaginar que Janet Jara vaya a decir algo distinto versus José Antonio Kast, que, claro, puede que su definición esté mucho más centrada en la necesidad de desalojar y respetar el derecho a la propiedad privada de los dueños de este espacio.
Pero ahí la pregunta es, bueno, ¿y cómo se salta el fallo de la justicia en el fondo? Porque la justicia es la que obliga a que, además del desalojo, exista la garantía de que estas personas tengan un albergue, un espacio, y evidentemente se encaminen a una solución habitacional, ojalá definitiva. Y si no se trabajan estas dos cosas al mismo tiempo, hay quien está fallando, es el Estado. Y si este gobierno, con el foco, podríamos decir, un poco más distante quizás, de la postura del privado en el marco de esta negociación, ojo, donde en varias oportunidades se ha planteado que el privado estaba pidiendo más dinero de lo que se estaba tasando a nivel comercial. Si con ese poco más empático en relación a lo que estaba ocurriendo desde el punto de vista humanitario con esta toma, no se encontró una solución para el tema de los albergues, un gobierno de José Antonio Kast eventualmente podría tenerlo, o sea, ellos podrían haber llegado con una mejor solución para cubrir estas dos aristas del problema. Esa es la pregunta que tengo y probablemente va a ser algo difícil de responder para la jornada de mañana, porque aquí, además, y con esto cierro nuevamente, no estamos hablando del problema migratorio, donde José Antonio Kast ha demostrado en varias oportunidades que él a toda costa va a hacer respetar la ley. Y esto en función, obviamente, a veces siendo más distante de las historias humanas que pueden envolver a los migrantes que se encuentran en situación irregular en nuestro país. Ya, obviamente todos estamos de acuerdo con que la ley se tiene que cumplir, pero hay casos que evidentemente son meritorios de escuchar. Pero en esta oportunidad es la ley la que te mandata a tener esta solución integral en el fondo. Y eso es lo complicado que probablemente, esa es la complejidad en el fondo del debate que probablemente se agarra mañana. Sí, solamente como complemento, claro, vamos a ver mañana muy probablemente una disputa entre lo que es la rudeza del desalojo, aplicando ley y orden, y por otra parte la empatía por resolver un problema con rostro humano. O sea, esas van a ser probablemente las dos posturas en juego, es decir, aplico la ley e impongo el orden y me quedo con eso, o ofrezco una solución, insisto, que tiene un rostro humano. Por lo tanto, esto nos lleva a una discusión entre la racionalidad de la toma de decisiones, recurriendo a ley y orden, y la otra dimensión que son las emociones, es decir, la empatía que generan situaciones, personas que están en esta situación. Pero como la misma encuesta CADEM mostraba previo a la veda, hoy día la gente está valorando mucho más la ley y el orden que emociones vinculadas a la empatía, que es lo que representa la candidata del oficialismo. Ya pues, ¿algo más? Pues mañana nos vemos algunos en... Espérate, sí, expectativa final para el penúltimo debate, Rodrigo. Sangre. Sangre, sudor y lágrima. Janet Jara más emplazadora que nunca a la candidatura de José Antonio Kast. Probablemente la vamos a ver duplicada en relación a lo que vimos la semana pasada en esta instancia que se dio en el Hogar de Cristo, y José Antonio Kast jugando a apostar poco, arriesgar poco y seguramente navegar a las preguntas, por supuesto, que va a recibir de los periodistas, incluyendo a nuestro querido Juan Manuel. Sí, yo creo que Kast va a salir a hacer tiempo y Janet Jara a salir a atacar con todo, y veremos cuál de las dos estrategias es más efectiva, pero es importante señalar que ninguno de los dos ha hecho mucho por buscar al votante de Parisi, que está totalmente localizado territorialmente, tiene características socioeconómicas y sociodemográficas, y no he visto casi ninguna propuesta y ninguna palabra para ese tipo de elector. Veremos si que mañana por lo menos se hace presente algo al respecto. Muy bien, pues volvemos a conversar mañana. Vamos a tener tiempo de desmenuzar el debate, el penúltimo debate. Rodrigo, Mauricio, un abrazo. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao.